En 1 Corintios 12, capítulo 12, versículo 1 en adelante, ahí vamos a leer. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaban llevándoos, como se os llevaba, a los ídolos mudos. Diga conmigo, los ídolos no hablan. Esto es muy clave para esta enseñanza. No hablan. Dice, y nadie, por tanto, versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. 1 Corinthians 12, 1 through 6 from the BRG Bible says like this: Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. Ye know that ye were Gentiles carried away unto these dumb idols, or mute idols. Say with me, idols can't speak. Even as we were led. Wherefore I give you to understand that no man, speaking by the Spirit of God, calleth Jesus accursed, and that no man can say Jesus is Lord but by the Holy Ghost or Spirit. Now, there are diversity of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations or ministries or services, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Or other versions use, which is the same God that is working the operations. Esta parte de la palabra de Dios que acabamos de leer trata con darnos el discernimiento que necesitamos para saber quién se está manifestando a través de nosotros. This portion of scripture that we just read gives us the understanding or the discernment to be able to know or see who is moving through the gifts that are being manifested. Hay algo muy peculiar que sucede en la iglesia de Corintio que por lo menos no se habla en ninguna de las otras cartas. There is something very peculiar happening in the church at Corinth that at least isn't mentioned in the other letters. Cuando los corintios se reunían, tenían servicios como nadie más tenía servicios. When the Corinthians would get together, they would have services like no one else would have services. Había toda clase de manifestaciones. There were all types of manifestations. Había sexo. There was sex. Había orgías. There were orgies. Había prostitutas sagradas. There were sacred prostitutes que estaban participando en la asamblea en la iglesia de los Corintios. that were participating in the assembly in the church of the Corinthians. Digo peculiar porque Pablo sí trata con estos temas, pero no necesariamente prohíbe que no haya manifestaciones. And I say peculiar because he doesn't necessarily address these situations by saying that there shouldn't be manifestations. Los que estaban en la iglesia de Corintios eran personas salvas que vinieron del paganismo. Those who were part of the church at Corinth were saved people who came from paganism. Ahora, quizás no el 100%, pero parece que alguna gran parte de ellos sí habían venido del paganismo. Perhaps not the 100%, but a great majority of them did come from paganism. Entonces estaban trayendo sus prácticas paganas y las querían mezclar con el cristianismo. And so they were bringing their pagan practices and they wanted to mix them with Christianity. Y había manifestaciones que estaban tomando lugar. Y por lo tanto ahora Pablo les tiene que instruir para que sepan la diferencia
entre un don del Espíritu y algo que un demonio está haciendo. And so Paul had to instruct them, he had to correct them by showing them or telling them how to be able to differentiate between the gift of the Spirit and by something that was being operated by a demon. Los paganos de este tiempo The pagans of this time experimentaban cosas sobrenaturales y nada de esto los asustaba. The pagans at this time experienced things that were supernatural, and none of these frightened them. Entraban en trances, They would enter into trances. entraban en estados alterados de su conciencia, They would enter into altered states of their consciousness mientras adoraban a sus dioses paganos. while they worshiped their pagan gods. Entonces, Pablo está tratando con una gente realmente experimentada en este tipo de manifestación sobrenatural. So Paul is dealing with people who are very well experienced with this supernatural experiences. Lo que tiene que hacer ahora es enseñarles o darles la enseñanza del Espíritu para que sepan discernir dónde estaba esa línea entre lo demoníaco y lo del Espíritu Santo. So Paul had to guide them, had to teach them by the Spirit what was that line that marked the difference between the Spirit and the demonic. El apóstol Pablo trata el tema de los dones espirituales con el fin, pues, de eliminar las manifestaciones de espíritus inmundos basadas en las prácticas paganas con la manifestación de los dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo. The Apostle Paul deals with the subject of spiritual gifts in order to eliminate the manifestations of unclean spirits based on the pagan practices with the manifestations of gifts, ministries, and operations of the Holy Spirit. Entonces hay actividad espiritual, pero los corintios lo están haciendo bajo una ignorancia. So there is spiritual activity, but the Corinthians are doing it under a spiritual ignorance. Aparentemente los corintios, ¿verdad?, estaban mal informados o no tenían la información correcta sobre cómo el Espíritu Santo operaba los dones en la iglesia de Cristo. Apparently, the Corinthians were misinformed and did not have the correct information about how the Holy Spirit operated the spiritual gifts in Christ's church. Entonces aquí en 1 Corintios 12, Pablo enseña cómo saber esta diferencia entre una manifestación demoníaca disfrazada quizás de un don del Espíritu y el verdadero don del Espíritu Santo. So here in 1 Corinthians 12, what Paul teaches us is how to know the difference between the demonic manifestation disguised as a gift of the Spirit and the true gifting of the Holy Spirit. Pablo introduce el tema de los dones, ministerios y operaciones sobrenaturales diciendo que quien hace todas estas cosas es el mismo Espíritu, el mismo Señor y que es el mismo Dios. Destaca que aunque hay diversidad o variedad de estas dinámicas espirituales en la iglesia, el Espíritu de Dios, quien hace todas las cosas, es el mismo. Paul introduces the subject of spiritual gifts, ministries, and operations by stating that who does all things is the same Spirit, the same Lord, and the same God. He highlights that although there is a diversity or a variety of these spiritual dynamics in the church, the Spirit of God who does all these things is the same. Al hablar sobre que el Espíritu, el Señor y Dios son el mismo, Pablo establece inmediatamente que la manifestación de los dones, ministerios y operaciones, y esta es una clave también obviamente para nosotros, deben promover la unidad y la edificación porque provienen del mismo Espíritu. Por lo tanto, nunca se maldicen el uno al otro.
In speaking about the Spirit, the Lord, and God being the same, Paul immediately establishes that the manifestation of the gifts, ministries, and operations, and this is key for us, should promote unity and edification because they come from the same Spirit. Therefore, they never curse each other. Esta es la base que está usando Pablo. This is the base that Paul is using. Pablo está diciendo lo siguiente: el Espíritu, el Señor y Dios son el mismo. Cuando se manifiestan los dones, nunca se maldicen el uno a el otro. This is what Paul is saying. The Spirit, the Lord, and God are the ones who manifest the gifts, and they never curse one another. Pablo hace referencia entonces a que si una persona dice, bajo la influencia y control de un don del Espíritu Santo, por ser de esa naturaleza y fuente, glorifica a Cristo, no lo maldice o lo llama anatema. Pablo afirma que estas manifestaciones deben ser congruentes y estar en armonía con el Espíritu de Dios que opera los dones. Paul makes reference that if a person who claims to be under the influence and control of a gift of the Holy Spirit, being of that nature and source, they will glorify Christ. They do not curse him or call him anathema. Paul asserts that these manifestations must be congruent and in harmony with the Spirit who operates these gifts. Entonces alguien no puede decir, estoy hablando ahora mismo bajo el Espíritu Santo, y luego dice, Jesús es maldito. So someone can't say that they're operating under the gifts of the Spirit and then say, Jesus is accursed O anatema. or anathema. Es contradictorio. It's contradictory. El Espíritu nunca maldice a Jesús. The Spirit never curses Jesus. Jesús nunca maldice al Espíritu. Jesus never curses the Spirit. El Espíritu nunca maldice a Dios. The Spirit never curses God. Dios nunca maldice a su Espíritu y al Señor. God never curses His Spirit or the Lord. Cada vez que se manifiestan, están en unidad y están en armonía. Every time they manifest, they're in harmony and in unity. Por el Espíritu de Dios, Pablo está contextualizando el tema de los dones sobrenaturales a una gente que entendía claramente lo que era estar bajo el control de una influencia. By the Spirit of God, Paul is contextualizing the subject of supernatural gifts to a people who clearly understood what it was like to be under the control of an influence. En este espacio no tengo el tiempo para entrar en ello, pero solo le digo que parte de los servicios ocultos paganos incluía drogas. I don't have time to go into it today, but I will tell you that part of their services did include drugs, Psicodélicos, psychedelics, alucinógenos. hallucinogens. Y bajo esa influencia veían cosas. And under that influence, they would see things. Si usted ve y lee un poquito en la mitología griega, If you see and read a little bit about Greek mythology, los corintios eran griegos. the Corinthians were Greeks. Y esta mentalidad y esta mitología ya estaba en los tiempos de Jesús. And this mythology and this ideology was already present in Jesus' time. De hecho, desde antes que Jesús entrara al mundo. Even since before Jesus came to earth. Entonces, veían cosas. So they would see things. Alguien les hablaba. Someone would speak to them. Y gran parte de la mitología griega vino porque veían visiones y tenían sueños. And great part of Greek mythology came because they had visions and they had dreams. Bajo la influencia de una poción que llamaban sagrada. Under the influence of a potion they would call sacred. Y la usaban en sus servicios. And they would use them in their services. Pablo por eso les está hablando de la forma que les está hablando. Paul then is speaking to them in the way he's speaking to them. Entonces Pablo al decir se os extraviaba llevándoos a los ídolos mudos, digo una vez más conmigo, los ídolos no hablan. Cuando Pablo habla de esto, saca a luz
que aunque los ídolos no pueden hablar, los idólatras de todos modos hablaban. Si los ídolos no pueden hablar, pero los idólatras hablan, como si están recibiendo un mensaje del ídolo, ¿quién realmente les está hablando? Demonios. So Paul is saying, you were carried away unto these mute idols. Once again, say with me, idols don't speak. Brings to light that although the idols can't speak, the idolaters who would speak nonetheless. If the idols can't speak, but the idolaters speak as if they were getting a message from the idol, who's really talking to them? Si los ídolos no hablan, porque algunos dicen que recibieron un mensaje de una virgen o de un santo. If idols don't speak, then why do some say they received a vision from a virgin or a saint? Y luego dan el mensaje. And then they give the message. Para la palabra ídolo se usa eidolón, que significa no solamente una semejanza, idea o imaginación, sino a un fantasma. La parte de eidos literalmente habla de aquello que es visto, aquello que es visto. Significa que cuando los idólatras adoraban a sus ídolos, veían algo o a alguien que les hablaba. For the word idol, the term idealon is used, which indicates not only a likeness, idea, or imagination, but a specter or a phantom. The aidos part literally speaks of that which is seen, that which is seen. It means that when idolaters worship their idols, they saw something or someone talking to them. La idolatría o el paganismo antiguo no se debe entender por medio de la idolatría que hoy comúnmente se conoce y se le considera como inofensiva o inocente, por así decirlo, como por ejemplo la santería que practican los católicos, que es en esencia brujería. Es importante entender este contexto de Pablo porque la idolatría a la que él se refiere involucraba la presencia y manifestación de demonios. Idolatry or ancient paganism should not be understood by the means of idolatry that is commonly known today and is considered harmless or innocent, so to speak, for example, like the santeria practiced by Catholics, which in essence is witchcraft. It's important to understand Paul's context because the idolatry is making reference to involve the presence and manifestation of demons. Hay personas que se consideran paganos y dicen practicar el paganismo antiguo, en esencia brujería o magia, como les gusta llamarle, de una forma más secreta y no tan pública. ¿Por qué? Porque hacer sacrificios humanos, por ejemplo, todavía es ilegal. Toda forma de paganismo es brujería debido a que es adoración demoníaca. Although there are people who consider themselves pagan or who practice ancient paganism in the essence of witchcraft or magic, as they like to call it, do so in a more secret way and not so public, since human sacrifice, an aspect of paganism, is still illegal today. All forms of idolatry is essentially witchcraft since it's demonic worship. Lo que el apóstol Pablo está señalando es que los adoradores de ídolos entran bajo una influencia externa de poderes demoníacos. What the Apostle Paul is pointing out is that the idol worshippers come under the influence of external demonic powers. La forma, pues, y esta es la más fundamental, yo creo, de discernir o medir si alguien está hablando por el Espíritu de Dios es discerniendo si lo que habla edifica o ataca y destruye al cuerpo de Cristo. The way then, and I believe is the most fundamental to discern or gauge if someone is speaking by the Spirit, is to discern if what they are speaking builds up or attacks and destroys the body of Christ. Pablo está educando sobre las manifestaciones espirituales y les hace saber que la manifestación es una correspondencia a quién está hablando por medio de ellos. Por la experiencia pagana que tenían los corintios antes de venir a Cristo, estaban transfiriendo algunas de estas prácticas a la adoración cristiana
Y Pablo tiene que tratar con esa base de ignorancia. Paul is educating about spiritual manifestations and letting them know that there's a correspondence to the one who is speaking through them. Because of pagan experience the Corinthians had before they came to Christ, they were transferring some of those practices to Christian worship, and Paul has to address that base of ignorance. Les enseña que si alguien habla por el Espíritu, no llama anatema o maldito a Jesús. Si alguien ataca a Jesús de esta manera, es un demonio el que está hablando y no el Espíritu de Dios. He teaches them that if someone speaks by the Spirit, he does not call Jesus anathema or accursed. If someone does attack Jesus in this way, it is a demon who is speaking and not the Spirit of God. Como los dones, ministerios y operaciones son del mismo Dios, el mismo Espíritu y Señor, la enseñanza dominante relacionada a la manifestación de los dones espirituales es que Dios no usa los dones para que los miembros del cuerpo de Cristo se ataquen los unos a los otros, porque sería atacar y maldecir al mismo Espíritu y al mismo Señor que llamó a los miembros. Since the gifts, ministries, and operations are from the same God, Spirit and Lord, the dominant teaching related to the manifestation of spiritual gifts is that God does not use the gifts so that the members of the body of Christ can attack each other, because it would be attacking and cursing the same Spirit and the same Lord who called the members. Pero esto sí sucede. But this does happen. Los dones son dados para edificar a la iglesia y proteger los intereses del reino de Dios de las fuerzas demoníacas que atacan por afuera, y por lo tanto nunca se deben usar para atacar a los de adentro que son del reino de Dios. Gifts are given to edify and build up the body of Christ and protect the interests of the kingdom of God from demonic forces attacking from the outside, and so they should never be used to attack those inside who are of the kingdom of God. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando alguien por el Espíritu Santo sí le habla a alguien de una forma que parece ataque? What is taking place when someone by the Spirit does speak to someone and it seems as attack? Estoy hablando de que cuando sí sucede. I'm speaking of when it does happen. ¿Qué es lo que está pasando ahí, pues? What is taking place then? Creo que en un nivel más profundo y en contraste ahora todo lo que hemos tratado, si alguien que dice hablar por el Espíritu ataca a quien se cree es un miembro del cuerpo de Cristo, da a entender que esa persona no es realmente un miembro del cuerpo de Cristo, sino un impostor. Porque el Espíritu solo ataca o reprende a los que no son de Dios. El ministro que ataca a alguien que se cree es cristiano, está sacando a luz que esa persona en realidad no es del cuerpo de Cristo. I believe on a deeper level, and in contrast to everything that we have discussed today, if someone who claims to speak by the Spirit attacks who is believed to be a member of the body of Christ, he implies that person is not really a member of the body of Christ, but an imposter, because the Spirit only attacks or rebukes those who are not of God. The minister who attacks someone who is believed to be a Christian is bringing to light that person is not really a part of the body of Christ. En este espacio estoy diciendo que cuando esto sí sucede, es porque la persona a quien se le está hablando por el Espíritu no es del cuerpo de Cristo. What I am saying in this space, that when a person is
spoken to like this, that means that that particular person who is being rebuked is not a part of the body of Christ. Leviatán se atrae por la gloria de Dios. Leviathan is attracted by the glory of God. Leviatán va a donde se está manifestando la gloria de Dios aquí en la tierra. Leviathan goes to where the glory of God is being manifested here on earth. Para empezar a distorsionar, para empezar a torcer lo que Dios está haciendo ahí por medio de su cuerpo. To begin to distort and to twist what is being done there by the Spirit. Esta situación que le acabo de describir, entonces se puede aplicar, por ejemplo, a cuando se tratan de introducir brujos o brujas dentro de la iglesia de Cristo. This that I just spoke to you, for example, can be applied to situations where witches or warlocks are introduced in the body of Christ. Dios puede hacer una de dos cosas. God can do one of two things. Puede llamarles a arrepentimiento He can call them to repentance, y puede salvarles. and He can save them. O les reprende porque estas personas no se van a salvar y por eso les habla o les señala de esa forma. Or He rebukes them because they will not be saved, and so He calls them out in that way. Para que el cuerpo sepa quién se introdujo en medio de él So that the body may know who introduced in their midst, y esa persona, ese brujo, esa bruja se ha sacado de en medio de la iglesia. and that witch or that warlock may be cast out of that church. Entonces, quien dice hablar, regreso al tema, por el Espíritu, no llama a Jesús ni a su cuerpo anatema. Es contra naturaleza del Espíritu atacar a los suyos. So, whoever claims, and I return to the subject, to speak by the Spirit does not call Jesus or His body anathema. It is against the nature of the Spirit to attack His own. Lo primero que tenemos que entender, pues, antes de decir hablar por el Espíritu, es que no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu hablando por medio de nosotros, donde nosotros no estamos en control de nuestras palabras. Es el Espíritu tomando el control de nuestra boca. The first thing we have to understand before we say we are speaking by the Spirit is that it is not us who speaks, but the Spirit speaking through us, where we are not in control of our words. It is the Spirit taking control of our lips. Estos corintios ex paganos entendían este lenguaje de Pablo porque sabían lo que era ser el medio de un Dios pagano, porque hablaron bajo el control de una influencia y poder externos en un estado de conciencia alterada, donde creían que este Dios pagano les estaba hablando a ellos. These ex-pagan Corinthians understood Paul's language because they knew about being a medium of a pagan god, because they would speak under the control of an external influence and power in an altered state of consciousness where they believed it was the idol or the deity speaking to them. Debido a que todavía hay mucha ignorancia debido al tema de los dones espirituales, hay cristianos atacando a cristianos en el nombre de Jesús, a quien pertenecen, el cuerpo de Cristo atacándose a sí mismo. Because there is still a lot of ignorance on the issue of spiritual gifts, there are Christians attacking Christians in the name of Jesus to whom they belong. The body of Christ attacking itself. La frase Dios me habló, me enseñó o me está diciendo se usa muy a la ligera, liberalmente y irresponsablemente. The phrase God spoke to me, showed me, or is telling me is used very lightly, liberally, and irresponsibly. Nada más vaya a YouTube y usted puede encontrar estos escenarios. Just go to YouTube and you can find these scenarios. Con esto cierro. Los dones, pues,
deben unir y edificar el cuerpo de Cristo y no deben ser usados para atacar a otros miembros del cuerpo. I'll close with this. The gifts then should unite and edify the body of Christ and should not be used to attack other members of the body. No importa quién sea. It doesn't matter who it may be. Por medio de Pablo, el Espíritu Santo establece un criterio muy claro para saber la diferencia entre alguien que habla bajo la influencia del demonio y alguien por quien habla el Espíritu de Dios. Through Paul, the Holy Spirit establishes a very clear criterion for knowing the difference between someone who speaks under the influence of a demon and someone through whom the Spirit of God speaks. ¿Qué quiere decir? Que entonces nunca debes decirle nada a nadie. What does this mean? That you should never tell nothing to anyone? O que nunca puedes corregir a alguien. Or that you can never correct someone? No importa quién sea. It doesn't matter who it is. O no puedes exhortar a alguien. Or you can't exhort someone? No. No es lo que estoy diciendo. That is not what I am saying. Al pastor Timoteo, Pablo le dijo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto está en 2 Timoteo 4:2. A Tito le dijo: habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Tito 2:15. Paul told Pastor Timothy, preach the word, be prepared in season and out of season, correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. This is in 2 Timothy 4:2. He told Timothy, teach, encourage, and rebuke with all authority. And you can find this in Titus 2:15. Entonces, ¿cuál es la diferencia cuando cristianos corrigen a cristianos? Y cuando cristianos dicen: el Espíritu Santo me está diciendo que te diga esto, y suena más a ataque o reprensión. So what is the difference between Christians correcting Christians and Christians, what it seems like, are attacking other Christians? Una cosa es hacerlo en base a la doctrina y a la enseñanza establecida en la palabra de Dios, y otra decir: el Espíritu Santo está hablando por medio de mí. It's one thing to do this based on doctrine and the teaching established in God's Word, and another to say the Holy Spirit is speaking through me. En una situación que se dio en una iglesia, el pastor de ahí empezó a decir, una iglesia cristiana, según, empezó a decir: debemos de honrar, bendecir a María, la madre de Jesús. In a church, on an occasion, or a so-called Christian church, the pastor said we should honor, reverence, and bless Mary, the mother of Jesus. Y lo presentó como una forma de adoración a María. And he presented it in a way of worship to Mary. Y alguien se levantó y empezó a decirle al pastor que eso no era correcto lo que estaba diciendo. And someone stood up and began to tell the pastor that what he was saying was not correct. Y esa persona, esa oveja que hizo lo que hizo, le dijo al pastor lo que le dijo, estaba correcto en hacerlo porque se está basando en la palabra de Dios. And so that person, that sheep who said what they said and did what they did, they were correct because they were doing it under the basis of the Word of God. Entonces es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y a Tito: hagan esto y háganlo conforme a la doctrina y conforme a la palabra de Dios. And this is what Paul is telling Titus and Timothy: do this and do this in accordance with the Word of God. Ahora, ¿cuál sería una muy gran diferencia de esto? La diferencia es
también que por medio de la palabra establecida por Dios, vamos a decir, una persona puede malinterpretarla y correr el riesgo de convertirse en un falso maestro si no cambia su forma de interpretar la palabra de Dios. Y otra es decir, que el Espíritu Santo me está hablando y no lo está, y entrar en áreas de practicar brujería. Now, what would be the big difference of this? The difference is that through the word established by God, a person can misinterpret it and fall into error of becoming a false teacher. And another is to say that the Holy Spirit is speaking to me when He is not, and fall into the danger of practicing witchcraft. Entonces, lo que Dios nos da en su palabra es un criterio para cuidarnos a nosotros mismos de no entrar en este tipo de áreas demoníacas. So what God gives us in His Word is a criterion for us to not fall into the danger of falling into these demonic practices. Los dones que recibes nunca deben ser usados para atacar a los miembros del cuerpo de Cristo. The gifts you receive should never be used to attack the members of the body of Christ. No a los que son miembros del cuerpo de Cristo en verdad. Not to those who are truly members of the body of Christ. Si el Espíritu realmente confronta a alguien de esa manera, es porque la persona no es del cuerpo de Cristo o ya lo abandonó, por ejemplo, como a Ananías y a Zafira. If the Spirit confronts someone in that way, it's because the person is not of the body of Christ, or the Spirit has released them. Like Ananias and Sapphira, for example. Así es que mientras creces, maduras y recibes guianza en tu don espiritual, asegúrate que lo que crees es del Espíritu Santo, protege los intereses del reino de Dios y edifica al cuerpo de Cristo. No lo ataques, ya que el Espíritu que opera los dones, el Señor y Dios, son el mismo y nunca se atacan el uno al otro. So, as you grow, mature, and receive guidance in your spiritual gifts, make sure that whatever you believe is from the Holy Spirit protects the interest of the kingdom of God and builds up the body of Christ and does not attack it, since the Spirit that operates the gifts, the Lord and God, are the same and will never attack one another. Entonces, si parece que alguien o alguien está usando el don espiritual para atacar, algo está mal. So if it seems that someone is using the spiritual gift to attack someone else, something is wrong. Si el Espíritu Santo habla duramente o fuertemente, entonces está redarguyendo a la persona. And if the Spirit of God speaks harshly, He is Bringing into conviction that person. that person. Y le está redarguyendo para que se arrepienta. And He is convicting that person so that they would repent. Y el otro escenario es que el Espíritu Santo puede hablarle fuerte a alguien que para nosotros parecería un ataque, porque la persona no es del cuerpo de Cristo y debe ser removida de entre el cuerpo. And the other scenario would be that the Spirit of God does speak to someone for what us would seem as an attack, because that person is not a part of the body of Christ. Entonces, este criterio, más que nada, es para que discernamos e identifiquemos en nosotros, que no estamos cruzando esa línea. So more than anything, this criterion is more for us, so that we would watch, that we would be careful and discern that we would not cross that line. Esto es muy importante entender, This is very important to understand. porque entre más se manifieste el Espíritu Santo entre nosotros, Because the more the Holy Spirit manifests among us, este entendimiento va a ser crucial. this understanding is going to be crucial.
Porque imagínense, todos viendo, todos percibiendo, todos discerniendo. Because imagine everyone seeing, everyone sensing, everyone perceiving. Pero porque el Espíritu, el Señor y Dios es el mismo, But because the Spirit, the Lord, and God are the same, ninguno de nosotros none of us will contradict each other. vamos a hablar por el Espíritu de Dios las mismas cosas. We will speak by the Spirit of God the same thing. Nos vamos a complementar los unos a los otros. We will complement one another. Y nos vamos a unir aún más. And we will become more united. Y nos vamos a edificar los unos a los otros. And we will edify one another. Eso es lo que hace el Espíritu de Dios. That is what the Spirit of God does. Y eso es lo que los dones deben hacer. And that is what the gifts should do. Los ministerios y las operaciones The ministries and the operations del Espíritu de Dios. of the Spirit of God. Amén. Den un aplauso al Señor. Praise the Lord.